Amigos, hoy quiero contarles cómo inicié en las misiones, porque muchas personas me preguntan, Dani, pero yo cómo sé que en realidad mi llamado son las misiones, o tú cómo hiciste para discernir eso de parte de Dios. Entonces les voy a contar desde mi experiencia, mi story time, cómo llegué a misiones. Les cuento que todo inició con un sentir en el corazón, que obviamente fue Dios quien lo puso. Desde muy niña empecé a clamar y a orar por la raza negra, ¿sí? Para mí era impactante cada vez que yo veía un video de África, de Chocó. Yo me sentía que algo se me quería salir por dentro, yo me sentía que algo estaba pasando más allá. Y empecé a orar por eso. Están lanzando en el bungee jumping en esta cosita de las cuerdas y suena un poco duro. Yo sentía que para mí era Dios diciéndome, he puesto este sentido de amor en tu corazón que no es natural, pero que si lo quieres aceptar, yo te voy a enseñar cómo llegar a hacerlo. Entonces había un deseo, había un sentir en mi corazón y era una oración constante de parte de mí hacia Dios. Entonces yo oraba intencionalmente, yo clamaba y le decía, Dios, yo quiero un día llegar al continente africano para llevar tu palabra. Empecé a orar por esto específicamente, pero yo no sabía ni siquiera qué eran las misiones, o sea, no estaba en mi vocabulario esa palabra misiones. Así que lo segundo que sucedió no solamente fue el sentir y la oración, sino el estudio, ¿sí? O sea, si quieren consejos, lo primero es orar y pedir dirección a Dios de qué es eso que te apasiona, de cuáles son esas habilidades que tú tienes, que sientes que Dios ha puesto en tu corazón y en ese sentir para poder desarrollarlas. Aparte de ese sentir que había en mi vida por la raza negra, por querer llegar a África, era el querer trabajar con niños. Me encantan los niños y Dios a través de muchos versículos me afirmaba ese llamado e incluso a través del versículo en Santiago que dice que la verdadera religión es ocuparse de los huérfanos y las viudas, era parte de eso que yo estaba sintiendo que me proporcionaba una dosis de adrenalina y yo sabía que era de parte de Dios. Un segundo paso era estudiarlo, porque para mí era algo totalmente desconocido. Entonces, junto con mi mami empezamos a averiguar misiones cristianas, así, en internet. Empecé a averiguar acerca de institutos, agencias misioneras, y el caso es que yo estudié cerca de 3 años en Remasepka, teología, pero también en simultánea estaba estudiando en la agencia misionera Kairos misiones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo me estaba preparando, así como un profesional se prepara, una persona en un tecnólogo, en un técnico se prepara, así nosotros debemos prepararnos, no es simplemente un pum y ya está. Y parte de esa preparación que yo tuve fue leer la Biblia. A veces nosotros pensamos que necesitamos que de una nube voladora o de un rayo, Dios nos diga, vas a ser misionera en este lugar, en este país. Les confieso, me hubiese encantado que Dios me lo hubiera dicho así, porque obviamente tendría más convicción en esto. Pero Dios es un Dios que trabaja por la fe, amigos, la fe. De lo invisible, de la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que aún no puedes ver. Entonces yo sentía que Dios estaba trabajando con mi fe en realidad. ¿Por qué? Porque Él quería demostrarme que esos sueños que había puesto en mi corazón, Él los podía hacer realidad a través de esa fe. Y así fue. Así fue que el Señor a través de su palabra, los versículos, me daba más y más confirmación de que este no es un llamado solo para algunos, de que todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación, del mundo con el Padre, de que todos estamos llamados a ser discípulos en las naciones de la tierra, de que todos estamos llamados a ser testigos de Jesús, unos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra.
¿sí? Entonces todos estamos llamados a hacer algo desde nuestro lugar, en otros lugares, e incluso si Dios te envía hasta lo último de la tierra, maravilloso. Y algo también que entendí es que somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, no todos somos pies, no todos somos rodillas, no todos somos orejas. Algunos, Dios nos envía un poquito más lejos de nuestra zona de confort. Pero hay otros que los deja en su lugar para que allí también sean parte de esa visión global de Dios para las naciones. Un tercer consejo que te daría es practicar. Siento que si nosotros tenemos un llamado, un sentir, ya había en mí ese sentir, ya había en mí esa oración, ese clamor, también ya estaba estudiando, ya estaba preparándome para lo que Dios quería, era practicar. Yo no podía venir a África a predicar el evangelio si nunca en mi vida había abierto mi Biblia, si nunca en mi vida había compartido mi fe con otras personas en el lugar en que Dios me había puesto. Les quiero contar que yo me salía con una bolsita de dulces sola alrededor de mi iglesia local. Yo vivía en Suba, en Bogotá, y yo me salía con una bolsita de dulces a evangelizar a las personas, porque yo sentía ese fuego en mi interior que Dios me decía: ve y haz discípulos, ve y comparte tu fe. Y muchas personas empezaron a llegar a esa iglesia a partir de que yo me salía los sábados sola a los parques, a veces lloviendo, con una sombrilla, con dulces, a decirle y a contarle a las personas lo que Cristo había hecho en mi vida. Tengo testimonios hermosos, como una persona que estaba a punto de ir a suicidarse, y en ese momento que entablamos una relación, porque Dios me lo pidió, Dios me habló y me dijo: ve y habla con este muchacho se aparta de lo que iba a hacer y empieza a entrar a la iglesia. También tengo hermosos testimonios de una familia entera que llega a los pies de Cristo a través de que voy, me acerco, doy un dulce, porque estaban jugando sus niños en un columpio en Bogotá, y ya está. Es ser conscientes de que si Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios termina su obra, pero es necesario que practiquemos esa obra que Él nos ha puesto a hacer. Yo no pretendía llegar a África sin haber pasado un proceso de parte de Dios, y ese proceso duró años. De pronto, pues para los que no saben, yo llegué a África en el 2016, yo tenía 21 años, pero yo empecé con misiones y evangelismo a los 15 años. Empecé por ir a Chocó, por ir a las selvas colombianas, por ir a La Guajira, empezar a practicar eso que algún día yo quería dedicarme. E incluso en este momento estoy dedicada. Esperen, ¿qué está pasando? Incluso en este momento yo estoy dedicada 100% a las misiones, ¿sí? Y yo soy fonoaudióloga y no pasa nada. Incluso en mi universidad fue uno de mis mejores campos de acción como misionera, porque compartía mi fe con personas que aparentemente no necesitaban a Jesús, pero sí lo necesitaban. Y todo eso Dios lo usó para bien. Y aún hoy en día en el campo misionero, hoy aquí en Kenia, África, veo que mi profesión funciona, veo que es una puerta abierta para predicarle a más personas. Así que Dios no desecha nada de lo que tú estás viviendo ahora para en un futuro poderle servir. Y no descarto la posibilidad de que un día Dios me diga: Dani, tienes que regresar a Bogotá y sigues trabajando como fonoaudióloga. Ya lo hice por más de 2 años y no fue algo caótico para mí, fue algo parte del proceso que Dios quería tenerme en mi vida, y lo agradezco, así que estoy feliz en donde estoy en esta temporada. Si Dios me quiere de regreso como fonoaudióloga, o me quiere aquí como fonoaudióloga, o trabajando en otra cosa, es maravilloso, pero en el día de hoy estoy cumpliendo esa oración que por más de 15 años he hecho a Dios, que he leído mi Biblia, he aprendido, me he preparado y he estado dispuesta a cumplir y a seguir la voluntad de Dios. Entonces eso es, mis queridos, no es un simplemente chasquido de dedos y decir: ya estoy lista para cumplir la voluntad de Dios, envíame a las naciones. Es un proceso, porque Dios no es de ascensores,
de que rápidamente estás en el primer nivel y llegas al número 22 de nivel. No, tú subes las escaleras y vas paso a paso. Dios es un Dios de procesos. Así que disfrútense el proceso en el que están. Oren, pídanle dirección a Dios de ese sentir que tienen en su corazón, de eso que les apasiona y les arde en su corazón, pero también pídanle al Señor que les revele el propósito, el sentir y cómo ustedes se van a preparar y a practicar para ese llamado al cual Dios quiere que se dediquen por más tiempo en su vida. No se afanen por el tiempo. Simplemente vivan el proceso que Dios les irá direccionando en donde los quiere. Pero hay no negociables y es que todos somos llamados a ir y a ser discípulos.